próximo domingo tenemos Santa Cena. He querido pensar que hay muchas personas que necesitan sanidad, milagro, liberación. Y hay personas que por diferentes situaciones físicas en su cuerpo no pueden estar aquí con nosotros. Y nosotros estamos continuamente como iglesia orando y clamando, intercediendo en la presencia de Dios. Pero es necesario y es menester que en la iglesia se hable acerca del poder que emana de nuestro Señor Jesucristo hacia nuestra vida. Por esa razón quiero que mientras estoy trayendo el mensaje, que lo he titulado Jesucristo es nuestro sanador. En todas las áreas. Diga conmigo, Jesucristo es mi sanador. Que mientras estamos trayendo el mensaje en este día, no espere que termine el mensaje para decir, Señor, yo creo lo que tú me estás hablando. Sino que mientras la palabra está siendo oída y cuando termine el mensaje, siempre hacemos una oración final. No espere que yo haga el llamado para aquellos que necesitan un milagro, sanidad o liberación. La palabra le va a revelar, la palabra les va a enseñar y la palabra va a producir en vosotros un peso glorioso de convicción profunda para saber que Él sigue siendo nuestro sanador. Entonces comienzo en la lectura del Salmo 103 y quiero decir que la promesa es una de las promesas más gloriosa pero más antigua porque data de los tiempos de Génesis y Éxodos, especialmente cuando Dios promete que Él sanaría a su pueblo de toda enfermedad. Entonces dice las Escrituras, el salmista David tiene una convicción profunda acerca de esto y dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Mire cómo comienza David. Comienza adorando, alabando y dando gracias a Dios Todopoderoso. No solamente que lo pueda expresar, sino que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo adore su nombre. El verso 2 continúa diciendo, bendice alma mía a Jehová. Y diga fuertemente junto conmigo, y no olvides, ¿cómo sigue? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el verso 3 continúa diciendo, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. No sé si para alguno es esa promesa, pero esa promesa es para mí. Porque había un clamor de David a Dios, pero toda oración que leemos en la Biblia se convierte en promesas activadas. Si nosotros examinamos profundamente la palabra está llena de promesas extraordinarias, promesas de Dios, concedida a nosotros. Cuanto más escudriñamos y más sabemos la palabra, hay un sinnúmero de promesas. Es decir, que hay miles de promesas que están siendo y que han sido dadas por Dios a través de la revelación de la Biblia para cada uno de nosotros, aún en pleno siglo XXI. ¿Y por qué Dios nos revela y nos dice que debemos de apropiarnos no de lo que el hombre, no de lo que la ciencia, sino lo que Dios mismo ha prometido? Dios está profundamente deseando que tú sepas cuál es realmente su voluntad acerca de tus debilidades
y acerca de todas tus enfermedades o las enfermedades que vienen a quejar tu cuerpo. Quiero que mientras está escuchando, repito otra vez lo que dije al principio. Usted dice: Señor, yo creo a esta palabra y yo hago que esta palabra se active en mi vida en este día. Por eso que una de las promesas más profundas y reveladas en la palabra de Dios, y una introducción para saber dónde nace esta palabra de que Dios es sanador. El Antiguo Testamento, que está escrito en Hebreos, significa Jehová Rafa. En otras palabras, también se puede pronunciar correctamente Yahvé Rafa. O sea, significa el Señor que sana en el original hebreo. Jehová Rafa comienza a aparecer por primera vez de una manera directa, así como una multiforme manera de nombres que Dios da a conocer a Israel: Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Sidkenun, Jehová Shalom. Y cada uno de estos nombres tiene un nombre propio de la manifestación de Dios a favor de su pueblo. Pero ahora nos estamos dedicando explícitamente a hablar sobre la palabra el Señor que sana. Entonces, Jehová Rafa es uno de los muchos nombres, como he dicho, de Dios que aparece en el Antiguo Testamento. Por esa razón, cuando nosotros leemos el capítulo 15 de Éxodo, vamos a encontrar una escena que va a darnos entendimiento para comprender y entender por qué razón Dios establece su nombre en una revelación directa a Moisés y conectada y dada a conocer a Israel. Porque el contexto de la revelación del nombre de Dios, Jehová Rafa, es acerca de un incidente, acerca de una escena que sucedió al principio cuando realmente Israel está saliendo de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. Israel permaneció esclavo del imperio de Egipto como aproximadamente 430 años. Y ellos ahora están libres. La mano de Dios, el poder de Dios, hace el milagro de la liberación y van rumbo a una tierra que Dios le iba a dar por herencia. Tierra que fluye leche y miel y todos los detalles. Pero cuando acaban de salir de Egipto, que cruzan el Mar Rojo por una obra y una intervención directa de Dios, Moisés los conduce y los lleva al desierto de Sur. Así dice las Escrituras, capítulo 15 de Éxodo, verso 22. Y la Biblia dice que anduvo Moisés dirigiendo a Israel y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. O sea, el Señor los estaba poniendo a prueba a ellos y el nivel de su fe que debían de depositar en el Dios que los había librado de tierra de Egipto, casa de servidumbre. O sea, la prueba de los israelitas en el desierto fue dura. Y pronto, ¿sabe por qué la Biblia destaca 3 días sin agua? No encontraban agua, no había agua. Y está comprobado científicamente que el cuerpo de un ser humano puede soportar sin tomar agua máximo 3 días. A no ser que Dios hable y en un milagro y en una intervención divina de Dios, Dios diga a una persona que ayune varios días. Más de eso. Pero dice las Escrituras, encontraron una fuente de agua, pero para su gran decepción, y sacaron a tomar ese agua, no la pudieron beber. Porque dice que el agua de ese lugar era amarga en gran manera. Por eso que se conoce en la Escritura el agua de Mara, que significa agua profundamente amarga. Entonces, cuando ellos intentaron probar el agua en una desesperación agobiante de 3 días, su alma, su ser interior comenzó a inquietarse. Y ahora no solamente tenían el sabor amargo del agua aquellos que poco lo habían probado,
sino que ahora empezaron a amargarse, a entristecerse y a murmurar no solo contra Moisés, sino contra Dios mismo. Y dijo el pueblo a Moisés: ¿qué hemos de beber, Moisés? ¿Vamos a beber estas aguas amargas que no podemos tomar? Y Moisés hizo exactamente lo que tenía que hacer. Hizo exactamente lo que ante una necesidad tú y yo podríamos hacer. Y lo que Moisés hizo es que oró al Señor y el Señor le mostró un árbol. Un árbol. Y aunque algunas veces leemos las Escrituras, muchos de los pasajes del Antiguo Testamento, en su gran mayoría, tiene una tipología profética. No solamente leamos las Escrituras como el incidente, sino veamos cuál es el trasfondo profético que Dios nos quiere revelar y Dios nos quiere mostrar a través de que Moisés hizo exactamente lo mismo. Oró al Señor y el Señor inmediatamente le mostró un árbol. Dios le dio las instrucciones específicas a Moisés y le dijo a Moisés: Moisés, corta el tronco del árbol y tíralo al agua. Y dice la Biblia que él hizo tal cual como el Señor le había revelado. Y cuando tiró el tronco de esa parte del árbol, dice que el agua inmediatamente se convirtió, bajo un milagro poderoso de Dios, en agua potable y bebible. Pero dice la Biblia que inmediatamente después que el Señor sanó las aguas de Mara, Él se identifica ahora a Moisés y a Israel. Ahí aparece por primera vez la palabra Jehová Rafa. Porque yo soy tu sanador. Él no solo es el poderoso Dios para sanar el agua, Él también sana a la persona físicamente. Y lo vamos a ver. Diga conmigo: no solo sana lo que voy a beber, es algo que estoy diciendo continuamente y lo estoy repitiendo de una forma intencional, que no puedo yo comer nada, aunque sea un pequeño bocadillo, y tragármelo y comerlo, a menos que ore primeramente al Señor, porque puede ser que está contaminado lo que estoy a punto de comer. Pero cuando yo oro al Señor Jesucristo, el que murió en la cruz y el que hizo que mi vida deje de ser amarga para convertirse en una vida libre, bendecida, sanada y fortalecida por Dios, aleluya, tipo y figura de ese árbol que tiró Moisés en las aguas, es la figura prototipo del sacrificio. Cristo murió en un madero, y en ese madero llevó tu amargura y llevó mi amargura, llevó tu tristeza y mi tristeza, llevó tu dolor y llevó mi dolor, llevó tu enfermedad y llevó también mi enfermedad. Entonces no solo se trata de un agua cambiada en dulce y potable, se trata también de lo que puede el Señor hacer: sanar cualquier enfermedad. Por eso que la sanidad de las aguas en este pasaje maravilloso fue una demostración del poder de Dios para superar cualquier impureza que tenga lo que tú o yo vamos a comer. Por eso es importante, vuelvo a resaltar, ore siempre lo que usted va a comer. ¿Qué dije? No, esto no es esto es opción. En este mundo está todo contaminado. Pero tenemos que aferrarnos de la palabra. Si bebieras cosas mortíferas, no te da daño. Pero hay que orar y santificar lo que vamos a comer. Diga al que está a su lado: ¿tú lo haces siempre? ¿O alguna vez estás tan hambriento que te olvidas de haber orado? Entonces, aquellas aguas estaban contaminadas, estaban impuras, estaban, aleluya, contaminadas, y estaban bajo un estado realmente imbebible, así como la comida que quizás, tú sabes, alguna vez decimos: bueno, pero es que yo compro los mejores alimentos, y muchas veces le ponen orgánico y
y no tiene nada que ver con orgánico, porque el asunto es comercio y es dinero. ¿Tú te das cuenta de lo que estoy diciendo? Este poder iba a actuar, iglesia, a favor de los israelitas y el pueblo escogido de Dios que marchaba rumbo a la tierra prometida. Mientras el Señor los llevaba a la tierra prometida, después de 3 días de sed, le proveyó agua y la hizo potable. Además, la gran revelación que encontramos en esta intervención de milagro de Dios es que allí aparece que Dios es el que sana. Dios hace una promesa a Israel después de ellos beber esta agua potable. Por la intervención divina de Dios le hace una promesa a Israel y nos hace una promesa a nosotros que somos la iglesia de Jesucristo en pleno siglo XXI. Y el Señor le dice: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaría a ti. Eso hace recordar a Israel 10 plagas que se enfrentó Israel, mejor dicho, los egipcios, mientras Dios estaba tratando a punto de liberar a Israel. Dios manifestó 10 plagas diferentes, una peor que otra. Es una referencia a esas 10 plagas que Dios había enviado hace poco a los egipcios. Plagas que incluían diferentes tipos de manifestaciones y de intervención divina de Dios. Pero el Señor le promete y dice: ninguna enfermedad que le envié a los egipcios te voy a enviar a ti, porque tú eres mi pueblo. ¿Cuánto decimos amén? Hay muchas promesas en el Antiguo Testamento que son reales y que siguen siendo eficaces en el Nuevo Testamento, porque la palabra del Señor y mismo Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarían, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Entonces, como muchas de las promesas del Antiguo Testamento, aleluya, esta era una promesa condicional. O sea, pregunta número 1: ¿a cuánto le gusta ser participante de las promesas de Dios manifestadas en sus vidas? Pero ¿sabe algo? Toda promesa tiene una condición. Dios te dice lo que Él está a punto de hacer, pero luego inmediatamente te comunica y te dice: pero la condición es esta. Ninguna enfermedad que mandé a los egipcios la enviaría a mi pueblo. Pero Dios, a través de Moisés, habla a Israel y dice: pero la condición es esta. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos su estatuto, entonces yo seré Jehová Rafa. ¿Lo vuelvo a repetir? Si oyeres atentamente la voz de Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus mandamientos, sus estatutos, yo seré para ti, pueblo mío, Rafa. O sea, el que tiene poder, según lo que nos dice Segunda de Reyes, en el capítulo número 5:10, el que tiene poder para sanar, primero la enfermedad física. Escuche bien lo que voy a decir. Él es Jehová Rafa, Dios sanador, para sanar toda clase de enfermedad. Primero, la física. Segundo, el poderoso es para sanar también la enfermedad emocional, porque hay mucha gente que están enfermas emocionalmente. Pero para ellos también el Señor sigue siendo Jehová Rafa, o Dios sana. También poderoso es Dios para sanar. ¿Qué dije yo? Mentalmente. La mente es lo que más el diablo ataca. Es el terreno apetecible por las tinieblas. Pero el Señor me promete a mí que si estoy atento, oyendo su voz, atendiendo a lo que Él me dice que tengo que hacer, obedeciendo su palabra, Él me va a dar una mente que prevalece contra el impacto o contra el terrible o la terrible estrategia de Satanás por tratar de confundir mi mente y hacerla apartar del propósito divino del Dios Todopoderoso. Me sana físico, emocional, mentalmente, pero también me sana espiritualmente. Por esa razón necesitamos entender que ninguna impureza del cuerpo o del alma
puede resistir el poder purificador y sanador de aquel que es Dios sanador. A los hijos de Israel, rumbo a la tierra prometida, Dios le dijo: confían en mí. Les declaró de una forma extraordinaria lo que él podía y seguía haciendo. Por eso que Jesucristo, cuando vino a esta tierra, siguió siendo la manifestación de Dios sanador, de Jehová Rafa en la tierra, y él siguió manifestando su gloria. Jesucristo vino a esta tierra y entonces él comenzó a decir: yo soy también tu sanador, el gran médico que tiene poder para sanar cualquier tipo de afección o condición en nuestra vida. Es maravillosa esta promesa, porque esta promesa dada por Dios no es en un sector, en un lugar o con algunas personas, sino que es una promesa que abarca todo aquel que cree en él y que esté dispuesto a oírle y obedecerle en el nombre del Señor. Cuando Israel marchaba a la tierra prometida, había casi 3 millones de personas que estaban dentro de ese pueblo que marchaba a la tierra prometida. 3 millones que durante el desierto nunca se enfermaron, 3 millones que durante el desierto nunca se gastó su vestido, y 3 millones que durante el desierto nunca se gastó su calzado. Bueno, eso lo hizo con Israel, porque Dios tenía, es verdad, Dios tenía un plan. Pero Dios promete que si el pueblo obedece, si el hijo, la hija de Dios anhela obedecer siempre al Señor, aleluya, también para ello hay una promesa de sanidad. No sabían cómo las leyes morales, escuchen bien lo que voy a decir, no sabían cómo las leyes morales que les daría más adelante Dios mismo a Israel mantendrían libre a la gente de sus enfermedades. Por ejemplo, Dios habló mucho acerca del... Dios nunca aprobó generacionalmente, ni Antiguo ni Nuevo Testamento, nunca aprobó el pecado del hombre. En ningún momento Él aprobó, y Él dio leyes morales que iban a distinguirse en aquellos que le conocían a Él, porque cuando esas personas fueran libres de esas condiciones o no cayeran en la condición pecaminosa que el Señor les advertía que no practicaran, eso los iba a librar de muchas enfermedades que tienen resultado, no estoy diciendo todos, el resultado de una vida desenfrenada en el pecado. Algunos se enferman por eso, no todos, estoy diciendo, por favor, no me malentiendan. Pero las leyes de Dios para nosotros a menudo están diseñadas para evitarnos que caigamos en el mal o en el desenfreno o una condición que no nos conviene. Todos los seres humanos somos creación de Dios y somos la perfección de Dios. El ser humano es muy complejo. Nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestra vida espiritual, todo se encuentra entre enlazado en Dios y su presencia y su gloria. Por ejemplo, hoy en día la ciencia médica moderna ahora está reconociendo lo que las leyes de Dios enseñaron en el Antiguo Testamento y la gente lo pasó por alto. Si queremos el cuidado de Dios, si queremos la protección de Dios, debemos de someternos a sus instrucciones en la manera que vivimos y en la manera que nos movemos. La promesa no es para algunos, la promesa es para todos. La promesa era para cada uno de ellos y es para cada uno de nosotros que estamos aquí y en toda la faz de la tierra. Entonces tenemos que recordar que nuestros beneficios y la gracia y la respuesta de parte de Dios, mirando más a la palabra de la promesa a cada uno de nosotros, y esto nos llama profundamente la atención, el salmo que hemos leído. ¿Se acuerdan ustedes? 5 textos bíblicos. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Jesucristo, eso es lo que hizo en la cruz. Él perdonó todos nuestros.
Él perdona el pecado de todos los hombres y mujeres que vienen a Él. E igualmente, Él tiene poder para sanar toda dolencia y obrar el milagro de una sanidad. Porque Él sigue siendo el Señor, el Hijo eterno de Dios, el que perdona nuestros pecados y el que también sana las enfermedades. O sea, cuando nosotros estudiamos a fondo esta palabra, Dios aborrece tanto la enfermedad como el mismo pecado. Y entonces tú te preguntarás, Señor, ¿y por qué yo estoy enfermo? ¿Cuántos hacen esa pregunta? Muchos. Señor, ¿por qué estoy enfermo? O sea, tenemos que entender algo, que una batalla que libramos a diario en esta tierra es en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se cansa, se fatiga, nuestro cuerpo es débil. Y Pablo dice que aunque nuestro cuerpo es débil, nuestro espíritu está presto. Siempre el enemigo trata de atacar el cuerpo para debilitar, que es la parte más débil es. Pero el que estaba en el desierto, el que estaba en el ministerio de Jesús, el poder y la unción que envolvía a Jesús en su ministerio, es el que también se mueve por su Espíritu Santo en este lugar y en todo lugar donde se invoca su nombre. Tenemos que creer. O sea, el Señor está y estará dispuesto a sanar a todos aquellos que sigan creyendo en Él. Es un misterio incomprensible para algunos. Tiene la atribución de Dios, la promesa de Dios, de que Él tiene poder para sanar. No importa cuál sea la intensidad, el dolor. Cuando amamos a Dios y hemos tenido una experiencia de un vivo y profundo arrepentimiento, David dice que los beneficios que Él iba a traer al mundo eran salvación para los pecadores, pero también sanidad para todos los enfermos. No debemos de olvidarnos de los dos beneficios. En Cristo mis pecados son perdonados y en Cristo yo tengo, aleluya, la certeza que mi enfermedad, el dolor, Él las quita, las sana y las hace desaparecer. Muchas veces no debemos de olvidarnos en el momento que estamos pasando. Una prueba en nuestro cuerpo, una aflicción en nuestro cuerpo, una enfermedad o un dolor que estamos enfrentando en nuestro organismo, en cualquier parte de nuestro organismo. No nos olvidemos, aleluya, de siempre recordar quién sana todas tus enfermedades. Todas las promesas de Dios en su palabra es una revelación directa para nosotros, iglesia, que Él anhela hacer algo a favor de nuestra vida siempre. Sus promesas de sanar, todas revelan que la voluntad y el propósito de Dios es sanar. Cuando usted se acerca al altar y estamos orando por diferentes enfermedades y dolencias, no le diga, Señor, si es tu voluntad, sáname. Y si no es tu, no diga si es tu voluntad, sáname. La voluntad de Dios fue expresada a través de todas las escrituras. Podría amanecerme aquí citando textos bíblicos antiguos y Nuevo Testamento, que la voluntad de Dios es sanar. Si Dios no tuviese su voluntad de sanar todas las enfermedades, entonces no podría haber caso en que no sería, aleluya, su voluntad. No hay ningún caso, en ninguna parte, en ningún lugar, en ningún texto, en ninguna Biblia, donde nos diga que su voluntad es no sanarte. ¿Me explico? Todas las promesas de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, nos promete sanar de todas nuestras enfermedades y por tanto en su voluntad sanarlas todas. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados. Y el que sana, haga ese texto: Señor, tú me has prometido que tú, aleluya, sanas todas las enfermedades.
sanas todas las dolencias. Aleluya. Y yo creo en esa palabra y acepto, aleluya, la revelación de Dios mismo, porque es una revelación directa para nuestra vida. Tienes que actuar de acuerdo a lo que Dios promete, no lo que dice el hombre, sino lo que Dios promete. Nos conviene considerar las palabras dadas por el Señor Dios Todopoderoso en la profecía de Isaías capítulo 53, versos 4 y 5. Nos conviene recalcar y repasar y leer. Y cuando el enemigo nos quiere golpear con más dolor, con más aflicción, con más malestar, aleluya, vayamos a la palabra, porque la palabra es como un fundamento, como una roca inquebrantable, que nos afirmamos y nos edificamos en ella y somos inamovibles. Aunque Satanás quiere hacernos, aleluya, triza, o nos quiere hacer pedazos, o quiere arrancar de nosotros la viva esperanza de la expectación de un Dios que opera en pleno siglo XXI tantos milagros como lo hizo en tierra de Palestina hace más de 2000 y tantos años atrás. Pero el Señor dice en esta palabra, y para mí es una palabra permanente, real: ciertamente llevó Él nuestras. Dígalo conmigo, Él llevó todas las enfermedades. Señor, si tú la llevaste por mí, yo no tengo por qué cargarla en mí, porque tú llevaste nuestras enfermedades, sufriste mis dolores. ¿Cuántos no padecen diferentes situaciones de dolores en el cuerpo? ¿Cuántos? El cuerpo se desgasta. El cuerpo se desgasta y siente dolores, pero Señor, yo necesito que usted llegue a la casa en esta semana y se proponga a repetir y a orar la profecía de 53 de Isaías, versos 4 y 5. Señor, vengo delante de tu presencia, me acerco delante del trono de tu gloria, porque llevaste mis enfermedades a través de tu sufrimiento y sufriste mis dolores. Te tuve por abatido, por azotado, por herido de Dios y abatido, mas tú fuiste herido por causa mía, molido por todos mis pecados. Sufriste el castigo de la paz que yo no tenía para que la pudiera obtener. Y finalmente esa parte nos dice, comienza con una promesa de sanidad y termina en esos pocos textos bíblicos con una promesa de sanidad. Entonces dice, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor, y por tus llagas fuimos nosotros curados. No puede haber dudas en cuanto a la declaración de este profeta tan maravilloso, el profeta Isaías. Jesús se comienza a manifestar en su ministerio en la tierra. Duró poco tiempo, 3 años y medio, pero en Mateo capítulo 8, verso 16, 17, reafirma lo que 600 años antes el profeta por voz de Dios había hablado. Y ahora Jesús mismo, en forma humanizada, unigénito del Padre, tomando semejante a nosotros como ser humano, pero sin conocer el pecado. Entonces Él dice, cuando llegó la noche, en un pasaje extraordinario que nos revela Mateo 8, cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Se llevó nuestras enfermedades y dolores, y Él tomó nuestra enfermedad y dolencia. Entonces no precisamos seguir cargándola. Esa es una batalla que tenemos que librar en el espíritu. Señor, si tú la llevaste, tú la cargaste, tú la sufriste, ¿por qué yo la tengo que llevar? Hable con Dios. Hable con Dios. ¿Por qué yo la tengo que llevar? Si tú la llevaste por mí, tú eres mi sustituto, tú tomaste mi lugar. Por tanto, yo soy libre
de opresiones demoníacas, de espíritus malignos y también de enfermedades que muchas veces vienen a afectar mi cuerpo y mi salud y producen una debilidad continua. Entonces Mateo continúa diciendo y mostrando la naturaleza soberana de Jesús en su ministerio en la tierra. Mire lo que voy a decir ahora. Por medio de un simple toque, Jesús sanaba cuando decía una simple palabra. Cuando los espíritus lo veían, los espíritus, los demonios huían de él. O sea, Jesús tiene autoridad sobre los poderes malignos y la misma autoridad que tiene para ejercer sobre cualquier espíritu demoníaco que atormenta, oprime a cualquier vida. Aleluya, lo tiene para sanar toda enfermedad. En estos próximos días adelante vamos a hacer cultos especialmente de liberación. Gracias por aquellos que dijeron amén. Entonces quiere decir que Él tiene el poder y la autoridad para vencer todo lo que sea contrario. Las enfermedades y la maldad, escuche bien lo que voy a decir, son consecuencia de vivir en un mundo caído, en un mundo que ha perdido el propósito de Dios. Y de ahí el Señor nos ha rescatado, de ahí el Señor nos ha librado, de ahí el Señor nos ha, aleluya, dado la promesa de lo que Él estamos escuchando. O sea, sin embargo, en el futuro, cuando Dios elimine el pecado por completo, no habrá más enfermedades ni muerte. Eso lo sabemos, ¿verdad que sí? Los milagros de sanidad que efectuó Jesús, el mundo sería cuando Él reine por 1000 años de justicia y paz en la tierra. Cuando tú escuchas, cuando tú escudriñas los evangelios, las profecías, todo lo que tiene que ver con esta palabra, aleluya, Jesús es mi Señor también. Entonces significa que cuando lees la palabra de Dios, descubres que la voluntad para tu conocimiento, para tu mente, la voluntad de Dios es que Él quiere glorificarse en ti. Esto es fuerte lo que voy a decir. Si Jesús quisiese que algunos de nosotros estuviéramos enfermos, entonces Él ciertamente no hubiera llevado enfermedades y dolencias tuyas y mías en la cruz, en nuestro lugar, porque dado de aquello mismo que Dios quería que algunos de nosotros llevásemos como consecuencia. Mira lo que el Señor dijo. El mismo Señor dijo. Le estoy dando palabra de promesa. Porque alguna vez decimos, pastor, está predicando sanidad. Yo sé la sanidad. No. Usted puede saber mucho de que el Señor tiene poder para sanidad, pero usted se tiene que apropiar de las promesas de Dios y citarla en el mundo espiritual. He aquí vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Entonces llevó Él nuestras enfermedades y nuestras dolencias y sufrió, aleluya, las de nosotros. Hay una promesa de ser ministrados en sanidad. Tenemos la voluntad de Dios plenamente revelada en cuanto a la sanidad de nuestros cuerpos. Entonces significa que el Señor dice y nos ordenó sanar desde que estamos buscando en la palabra de Dios para recibir fe para sanar. Es decir, no le pregunta a Dios, Señor, ¿es tu voluntad tú sanar a esa persona? Y clama al Señor. Sería de gran ventaja a la iglesia del Señor y considerar el hecho de que Jesucristo siempre estaba dispuesto a sanar a los enfermos como a salvar a los pecadores. Siempre estuvo dispuesto. No podemos negar nuestra oración a nadie. Hay muchos que piensan que al parecer cuando predicamos el evangelio de sanidad de las personas enfermas, los que necesitan un milagro, intentamos hablar de algo en cuestión que nunca se va a cumplir. Si yo no entendiera, no comprendiera o no confiara plenamente que sí el Señor tiene poder para seguir haciéndolo,
no estaría predicando como lo estoy predicando. Le voy a decir algo más. Jesús pasó más tiempo durante su ministerio de 3 años y medio. Pasó más tiempo sanando a los enfermos y expulsando demonios que cualquier otra fase de su ministerio. Lea los 4 evangelios y usted se va a dar cuenta. Aún Lucas dijo, si se tuvieran que escribir libros de todos los milagros y sanidades que el Señor hizo en 3 años y medio, dice, no habría libros en la tierra suficiente para poder hablar de todo lo que Jesús hizo en 3 años y medio. Eso lo dice Lucas. Hay más casos hay más casos de él sanando enfermos que perdonando pecadores. Entonces tiene que notar también que cada persona que envió a predicar el evangelio fue ordenado por el Espíritu de Dios a sanar enfermos, expulsar demonios, limpiar leprosos y dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Aunque el diablo no quiera, yo voy a seguir orando por los enfermos. Vamos a seguir echando fuera demonios. Jesús lo hizo, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué le vamos a tener temor y miedo? Si estamos haciendo lo que Jesús nos ordenó hacer. La misma comisión a sus discípulos te la da a ti si eres un discípulo del Señor. Y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. Nos ordena también diciendo, y a los que creen, pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Y qué va a pasar? Y sanarán. Diga conmigo, pondremos la mano sobre los enfermos en el nombre de Jesús y sanarán. Tú no sanas a nadie, es el nombre de aquel que invocas. Muchas veces Dios interviene milagrosamente para proteger a sus seguidores y a veces le da el poder por medio siempre de su autoridad divina. Nadie sana a nadie porque tenga un poder especial humano, sino por el poder que invocan, que es el nombre de Jesús. Por ejemplo, a Pablo en su peregrinar misionero, a Pablo le mordió en la mano y nada le pasó y no murió. Los discípulos sanaron a los enfermos y vinieron con gozo y alegría porque los enfermos eran sanados y las personas eran libres. Me parece, escuche bien, hay personas que hoy en pleno siglo XXI tienen problemas para aceptar la liberación y la sanidad. Me parece que así como, ¿cuántos creen el bautismo en agua? Todo el mundo cree. Iglesias convencionales, iglesias tradicionales, iglesias de avivamiento, todos creen. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad que sí? Si lo pregunto a una iglesia tradicional, dirás si cree en el bautismo en agua, en la creencia de Jesucristo para ser salvo. Entonces me dirán, sí, yo creo. Ahora, pero ¿por qué hay una barrera tan distante en que creemos para el bautismo de aguas, por arrepentimiento, para testimonio de que hemos muerto al mundo y vivimos a Cristo, y no tenemos la capacidad de entender que parte de esa responsabilidad y de esa gran comisión que el Señor da es también bíblico imponer las manos sobre los enfermos para que se sanen? Y acá tenemos un testimonio palpable de Israel, un niño que estaba casi muerto, ¿verdad que sí? Y oró y el Señor lo sanó en medio de la calle. Tenemos que romper esos paradigmas o diríamos esos parámetros que nos limitan. Encontramos una persona que está enferma, vamos a llamar a la persona y voy a llamar a la otra persona y voy a llamar a la otra persona para que está bien, pero el enfermo lo tienes tú delante de tus ojos. Pon la mano y ora por el enfermo. Ahora tienes que saber que tienes la autoridad del Señor, con la gracia para hacerlo. ¿Quién le dijo a alguna persona que los días de imponer las manos a los enfermos o para sanarlo ya pasaron, que por lo tanto los enfermos ya no el poder de Dios para sanidad? Yo reprendo al diablo y sus mentiras. Cuando miramos la palabra de Dios, iglesia amada, y leemos, pondrán las manos a los enfermos y sanarán, se descubre que es la voluntad perfecta de Dios que los enfermos se sanen. Yo puedo orar por ti una vez,
Puedo orar por ti 2 veces, puedo orar por ti 3 veces, pero la misma fe que tuve cuando oré por ti la primera vez es la misma fe que tengo cuando oro por ti por tercera vez. Mi fe no mengua de un día para otro. Aleluya, en el mismo nivel en Dios y su gloria. La fe es solamente creer, y el domingo voy a predicar cómo mantener la fe en momentos de enfermedad para ser sano. La fe es solamente creer que Dios hará lo que sabes que Él prometió en su palabra y lo manifestará. Desde que Dios dijo a Israel y se reveló como Jehová Rafa, yo soy tu sanador, Él siempre ha estado sanando a los enfermos. Y desde que Él sana a los enfermos, ¿lo sana hoy? ¿Lo sana ahora? ¿Lo sana mañana? Y los De hecho, estamos predicando la palabra y si la presencia del Señor, lo creemos de todo corazón, está aquí, Él puede hacerlo ahora mismo, en este momento. No más tarde, ahora mismo. Desea hacerlo hoy y no mañana. En 2 Corintios, capítulo 6, verso 2, diciendo: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. O sea, eso es lo que el Señor quiere que te apropies hoy en día. Señor, en mi cuerpo hay estos síntomas, esta afección, pero sé que tú eres mi sanador. Jesús, antes de partir de este mundo, su voluntad perfecta y su oración al Padre, o la voluntad de su Padre en cuanto a los perdidos y a los enfermos, declaró: quien creyere y fuere bautizado será salvo, y los que creen pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Quién dio esa palabra? ¿El pastor? ¿Un predicador? ¿Un maestro? ¿O lo dio el Señor? Si el Señor lo dio, el Señor está para garantizar su cumplimiento. Tienes que reclamar los beneficios que te pertenecen como hijo o hija de Dios. Tú tienes derechos que han sido declarados por la perfección del sacrificio. Todo en el cielo se pone en pie en un momento determinado cuando hay una iglesia en la tierra que aprende a manifestar lo que el Señor ha dicho. Porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Tienes que creer en sus promesas hoy y siempre. No dejes de creer en sus promesas. Para lo que Dios está a punto de hacer en tu vida, Él lo puede hacer ahora mismo. Quiero que mientras estás pensando en esta palabra, cierra tus ojos y dile: Señor, tú sanas todas mis dolencias. Todas mis dolencias. ¿Cuánto lo creen? Si lo creemos, no solamente tengamos seguridad que Él va a sanar, sino que también Dios nos puede usar en su nombre eterno para sanar a los enfermos. Pero es muy importante: si oyeres hoy la voz de Dios, Él va a hacer esto, esto, esto y esto. Si atendieres a sus mandamientos, escuchares y pones atención a su palabra, estas son las manifestaciones que van a continuar. Y diga: pastor, yo ya sé eso, a mí me lo han predicado muchísimas veces, pero el problema está en que la gente se olvida de las promesas de Dios.
Dile: Señor, yo estoy aquí y yo sé que tú tienes poder para hacerlo hoy. Amén. Tú tienes poder para hacerlo hoy. Ponte de pie. Ponte de pie.